donde hay emprendedores que hacen investigación y desarrollo. Estos emprendedores, recuerden, hay muchos emprendedores que están intentando obtener una innovación en cada sector económico. Y estos emprendedores tienen beneficios y costos, ¿sí? Los beneficios nosotros los conocemos y provienen de este monopolio que tienen del bien que innovan y con este lo venden en el mercado de bienes intermedios. Am, y los costos naturalmente van a depender de la estructura de producción que tenga el sector de innovación. Por lo tanto, necesitamos hacer una pequeña caracterización de una función de producción para el sector de innovación. Ah, entonces vamos a pensar qué significa producir, qué significa una función de producción de innovación, y nosotros vamos a decir que si bien no sabemos cuándo se produce una innovación, la función de producción sí nos dice la probabilidad que existe para que se genere una innovación. Ah, por lo tanto, eh, la función de producción nos va a decir con qué probabilidad se genera una innovación. Y vamos a decir que la probabilidad de que se genere una innovación, mu, depende de la cantidad de recursos R que se asigna al sector I durante la innovación T. Cuanto más se asigne en recursos para hacer innovación, mayor será la probabilidad de hacer la innovación. Ahora, naturalmente, lo que decimos es que eh, la cantidad de recursos que se tienen que asignar R no es la misma a medida que la tecnología aumenta. Entonces, cuando la tecnología mejora, es decir, cuando ASUP-IT mejora, la cantidad de recursos que tenemos que asignar es cada vez mayor para mantener una misma probabilidad de innovación. Ahora, para no expresar todo el tiempo R y T partido en asterisco y T, vamos a escribir todo esto como N y T. Entonces, mu es la probabilidad de innovación y psi es la función de esta probabilidad de innovación, que depende de la cantidad de recursos que le asignamos, ¿sí? Luego, definido esta función de producción que nos comienza a indicar cuáles van a ser los costos, porque piensen que los costos, el costo de hacer una innovación será R y T, ¿no es cierto? Um, con estos dos elementos, con los costos de hacer una innovación y los beneficios, que ya lo conocemos porque son del, los beneficios que obtienen en el sector de bienes intermedios, podemos pasar a analizar cuál será el gasto en innovación que hará ese emprendedor. Y ese gasto en innovación que hará dependerá naturalmente del beneficio esperado que obtiene por ser propietario de la innovación. Y el beneficio esperado no es otra cosa que eh, pi y t es lo que gana el monopolista cuando consiguió innovar en el sector de bienes intermedios. Piensen que si esto es la probabilidad de que se genere una innovación, que es naturalmente la función de producción de innovación, y todo esto que nosotros lo podemos expresar como mu, la probabilidad mu, entonces el beneficio esperado será la probabilidad mu por el beneficio de tener, por el ingreso del monopolio, menos los costos que se asignan. Um, entonces, si sustituimos, lo que vamos a obtener nuevamente es haciendo un poco de sustitución. Fíjense, esto que está acá es exactamente lo que está arriba, solamente que hemos sustituido la función de producción por la probabilidad que genera. Y finalmente, si sustituimos esta probabilidad, perdón, el beneficio que obtiene el monopolista, que lo definimos como pi sub a i t, donde este pi es de alguna manera el factor de beneficio que se obtiene, si sustituimos y adicionalmente dividimos todo en i estrella y lo multiplicamos,
la función de beneficio nos queda expresada de esta manera. Y esta función de beneficio esperado, que es lo que nos dice que el beneficio esperado es igual a la probabilidad de que se genere la innovación por el factor de beneficio que vi menos los costos de innovar. Y los costos de innovar expresados como n dado una probabilidad, donde recuerden que n es igual a la cantidad de recursos efectivos partido de la tecnología. Entonces esto nos permite hablar de el estado, la función de beneficio esperado, y tenemos expresada la función de beneficio esperado. Por lo tanto, ahora podemos estudiar efectivamente cuánto querrá gastar un emprendedor de manera de obtener la mayor cantidad de beneficios. Es decir, nuestro problema será cuál es la probabilidad de innovación que quiere, elegir el emprendedor que hace óptimo su beneficio. Recuerden que para elegir una probabilidad de innovación está asociada a una cantidad de recursos n que tiene que asignar el innovador para generar esa probabilidad. Con toda esta información podemos pasar a analizar el problema del innovador, ¿no es cierto? Entonces el problema del innovador estará condicionado por la función, por la específica forma que adopte la función de costo, ¿no es cierto?, de innovación. Y entonces, para ello, piensen en esta forma de la función de costo, que tiene una componente eh, lineal. Noten, y una componente cuadrática. ¿Por qué es importante esto? Porque esta especificación de función de costo, o qué nos dice esta función de costo, piensen que el costo marginal de innovar, es decir, cuánto me cuesta aumentar un poco la probabilidad de una innovación, si lo calculamos, este es el costo marginal, de aumentar aumentar un poco la probabilidad, tiene una componente que es constante, ¿no?, es eta, y tiene una componente que varía que con psi. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Que aun cuando la probabilidad de innovación sea cero, existe un costo por innovar que es eta. Y esto, ¿qué quiere decir? Fíjense que el emprendedor eh, se preguntará en cada momento si le conviene o no poner el esfuerzo, aumentar la probabilidad, según el factor multiplicativo, ¿no es cierto? Pi, que era el beneficio que él obtiene en el sector de bienes intermedios. Y entonces, noten que esta forma de la función de costo lo que nos está diciendo es que existe un caso, que es cuando este pi sea menor que n, menor que n, esto podría generar que el emprendedor no quiera o no tiene los incentivos para hacer una innovación. Por lo tanto, esto generaría una economía que no tiene incentivos para hacer innovación. Dicho de otra manera, este ITA, ¿no?, tiene alguna interpretación interesante que tiene que ver con que a medida que este ITA es mayor, lo que está capturando son algo así como los costos o la capacidad de infraestructura que tiene una economía para innovar. Cuando mayor sea el ITA, menos es la capacidad de hacer innovación que tiene la economía. Dicho de otra manera, mayores son los costos que hay que incurrir para hacer una innovación en la economía. Entonces, con esto
En- Teniendo presente esto y retornando a nuestra función de beneficio esperado, recuerden que el, el- el emprendedor lo que va a querer hacer es maximizar esta función de beneficio esperado, va a querer elegir una probabilidad que maximice esta función de beneficio esperado. Entonces recuerden que este costo es el que teníamos especificado de arriba, que es eta por mu más psi mu cuadrado partido en 2. Entonces, nosotros sabemos que el emprendedor, por lo tanto, lo que querrá hacer es la condición de primer orden de este beneficio esperado igualado a cero. Entonces, si derivamos todo este beneficio esperado igualado a cero, tendremos, con respecto a mu, tendremos que es pi menos, menos n' de mu, ¿no es cierto? Todo multiplicado por a estrella. Y todo esto igual a cero, por lo tanto a estrella se puede cancelar porque se pasa para el otro lado, ¿no es cierto? Y noten que lo que nos queda es que pi es igual a n, básicamente piensen que esto es ingreso marginal es igual a costo marginal. Entonces, si analizamos esta situación de, eh, noten ingreso marginal, lo que recién escribíamos, igual a costo marginal, recuerden que lo que nosotros queremos hacer, o lo que el emprendedor está intentando hacer, es encontrar el mu óptimo, ¿no?, que hace máximo este beneficio. Entonces, despejando, encuentra que el mu que hace máximo el beneficio está determinado por esta fracción. Cuando miramos esta fracción, eh, naturalmente, y recuerden que mu es una probabilidad, por lo tanto debe ser mayor que 0 menor que 1, igual que 0 menor que 1. Cuando miramos esta condición de primer orden, se nos abren dos situaciones posibles. Un primer caso, y ese caso es cuando la innovación paga más que su costo. Es decir, piensen, pi, recuerden que pi era el beneficio que obteníamos en el sector de bienes intermedios, es el factor de beneficio que se obtiene en el sector de bienes intermedios. Si el factor de beneficio que se obtiene en el sector de bienes intermedios es mayor que estos costos eta, noten lo que pasa en las condiciones de primer orden. Básicamente eh, toda la condición se hace mayor que cero. Por lo tanto, es viable. Y entonces, lo que van a hacer los innovadores es efectivamente elegir el valor de mu, lo podemos llamar mu estrella, que hace óptimo el beneficio esperado. Sin embargo, puede ocurrir otra situación. Y esas situaciones en las que las condiciones para la innovación no son buenas para el país. Por lo tanto, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el factor de innovación es menor que estos costos marginales de innovar. Por lo tanto, piensen, no hay incentivos para hacer una innovación cuando la probabilidad inicial es igual a cero. No hay ningún incentivo para comenzar a aumentar esta probabilidad. De hecho, si vamos a ver la condición de primer orden, lo que ustedes encuentran es que este término que está arriba en este caso sería negativo. Por lo tanto, esto nos dejaría con una probabilidad negativa, lo cual no es aceptable, y eso muestra que esto no tendría una solución con sentido económico. Entonces, para este caso, el caso 2, lo que ocurre es que estamos en una economía en la cual no se innovaría y nos quedaremos en una solución de esquina, y entonces la probabilidad de innovación va a ser cero.